Cuénteme. Yo, Em, si una persona le envió la línea del tiempo, ¿cierto? Y la hizo muy bien, y hace la prueba también. no sé, yo creo que ahí voy a considerar mejor la nota que tenga más alta entre esos dos trabajos para beneficiar al alumno, ¿cierto? Pero Ok, esto, pero no es necesario, ahí estarías haciendo trabajo además, ¿ya? No es necesario, súper importante. Lo que sí, ok. lo que sí después de las 2 de la tarde, chiquillos, yo ya no voy a estar aceptando más este trabajo porque, vamos, que el trabajo era un 7 fácil y para que les duela un poquito, digo yo. Ya, Saqué un 7 y yo me saqué un 6,8. no me acuerdo qué te faltó, Martín, no me acuerdo qué te faltó. Pero te lo tuve que haber escrito ahí en los comentarios del modo qué fue lo que te faltó. Nota de la asignación 6,8 de 7. Y los comentarios, debería estar al lado de los comentarios qué fue lo que te faltó. Ya. Pero chicos, eso. Dicho eso, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a comenzar con una nueva unidad, la unidad número 4, la última unidad correspondiente a este año 2020, ¿ya? La cual trata sobre las civilizaciones de América. Cómo cuando llegaron los pueblos europeos a América, se juntaron con los pueblos que ya vivían acá en este continente y se fue construyendo una cultura en base a estos dos pueblos o sea, perdón, en base a estas dos culturas que se fueron enfrentando con el paso de los años. Em, pero nosotros también heredamos muchas palabras, heredamos muchas cosas de América Latina precolombina. Cuando me refiero a América Latina precolombina, es una América que vino antes de Colón, ¿cierto? Antes de la llegada de los europeos. Por ejemplo, si yo les digo la palabra guarén, ¿qué significa la palabra guarén? Como Un un ratón Un ratón. grande. ratón Como un gigante. ratón, gigante, correcto. Si yo les digo ¿Un qué? un guarén Parece. significa un ratón gigante, ¿ya? Profe, yo fui en San Juan y vi ¿Y a eso dos en qué a dos lengua está? guarenes. Si yo digo me duele la guatita, me duele la guata, ¿a qué me refiero? Que le duele la guata, el La estómago. barriga, el La estómago. barriga, el estómago, correcto. Si yo digo ella es mi polola, ¿a qué me estoy refiriendo? Ella es mi novia. Tu Ella es pareja, una tu Ella es mi novia. novia, ella es mi pareja. ¿Para eso ustedes Si la yo adoptaron de qué? ¿De quién? ¿De qué lengua es eso? mapuche, mapudungún, y son palabras que siguen utilizándose hasta el día de hoy. Si yo digo, eh, chiquillos, chiquillas, les traigo un cagüín, Le Un traigo chisme. un chisme, no, Chisme. un un chisme, Chisme. chisme, ¿cierto? sí. Entonces es interesante que nosotros, a pesar de que hablemos español, el cual es un derivado del latín, idioma el cual viene de Europa, tengamos dentro de nuestro también diccionario, ¿cierto? Palabras que también son oriundas del mapudungún, ¿cierto? Estas características solamente se pueden dar en esta parte del continente porque era la parte donde habitaban en este territorio. Dicho esto, súper importante mencionarlo, ¿cierto? Y esta es lo que va a tratar esta unidad. Ya vamos a ver cómo estas culturas, como los ritos, como las tradiciones se van mezclando, se van uniendo y dan una configuración a nuestro propio cosmovisión actual, ¿sí? Vamos, que nosotros igual tenemos el calendario basado, el calendario romano, ¿cierto? Pero los aztecas, los mayas y los incas, las más grandes civilizaciones precolombinas, también tenían sus propios calendarios, también tenían su propia cosmovisión, y a pesar de que ellos fueron los grandes derrotados, ¿cierto? Fueron los grandes subyugados en este contexto cultural, igual de alguna manera con el paso de los años, la gente que habitaba acá fue heredando esta tradición. Y así fue como nos llegó a nosotros estas palabras y algunas otras culturas que nosotros vamos a ir mencionando. Por ejemplo, la fiesta de la Tirana en el norte, por ejemplo, el Día de los Muertos en México, son costumbres que se heredaron de nuestros pueblos precolombinos. Y por eso también tenemos que apreciarlos, pero nunca imponerlos sobre otras cosas. Eso también es algo súper importante de esta unidad. Entonces, dicho esto, voy a empezar a spamear la clase del día de hoy. Ustedes ya han trabajado con NERPOS, no es difícil, así que vamos ingresando. 5 minutitos, de 10 a 10:05 vamos a ir ingresando, así que por favor. Eso voy a apagar la cámara para meterme en Airsus. Sí, Antonella, no se preocupe, ningún problema. Vayan ingresando, vayan ingresando. Recuerden colocar su nombre, ¿cierto? Y con eso le van a ingresar a la clase del día de hoy. Yo mientras voy a configurar Profe, esto, cuénteme. usted sabe que yo estoy en pijama. No sabía que estaba en pijama, Martín, pero gracias por Es una aclarármelo. aclaración innecesaria. Y no Sí. creo que hubiera sido muy necesario el dato. Estoy en Ah, pijama. gracias por Gracias el por dato, la Martín. información confidencial. Fue un dato muy importante. Claro.
Y bueno, Martín nos va a heredar esta tradición, ¿cierto?, de hacer las clases con pijama. La próxima clase, todos con pijama, y yo también voy a estar con pijama. ¿Qué les parece? No, mentira, no. No, no lo hagan, qué desagradable. Sí, mister, no se hago fiesta, vamos a Sí, hacerlo. me estaba mister. entusiasmando ya. No, porque, imagino, porque, y después todos los demás cursos van a decir, profe, ¿por qué estás con pijama? Así como, ¿qué onda? ¿Qué Pero pedo? se cambia. Ah, pero que las clases, Sí. el tiempo que yo tengo entre clase y clase, chiquillos, no supera los 5 minutos y a veces me atraso. Entonces, Te pones tu eh, suéter, mister, nadie se da cuenta. No, nadie se da. mister, a veces, antes nosotros teníamos una clase a las 8, los jueves, a las Ya, 8:30 de la mañana y otra a las 11. chuta. Pero ya Yo no, me levantaba a ya no las las 7. cambiaron. Ahora es una a las 11 y la otra a la 1. Ay, qué bueno. Sí, porque esa clase a las 8 de la mañana estaba mortal, estaba de muerte esa clase a las 8 de la mañana. Yo una vez me quedé dormida. No, me imagino, me imagino, me imagino. ¿Y tú, Cuando la Yo Antonio? ley yo me dije, me duermo levantaba, 2 minutos, me dormí 2 horas. antes cuando tenía mi cámara buena, yo me levantaba como a las 7 de la mañana y me preparaba, pero ya no. Wow, eso está bien. Esos rituales que tiene cada uno en su hogar, ¿cierto? A la hora de vestirse también son bellos, son O a muy veces, Yo me o a paro, apreciables. veces me despertaba a las 6 yo de la me mañana, paro, pero no. yo me Y paro 1 hora temprano, antes. Martín, súper temprano. Eres súper madrugador. ¿Qué quieres que te diga? Ya, No, chiquillos, no vamos me gusta, entrando. no me gusta desperdiciar parte del... ¿Cuántos han entrado? La Antonella, ya entró la Alexa, la Isidora, Javiera, Jorge, Kaila, Laurín, Ludis y Pablo. ¿Quién me falta? Ujú. Falta la Paula Allende que entre. Falta la Isidora Riquelme que entre. Voy a llevar los ojos porque estoy entrando. Falta la Julieta. Julieta, ¿por qué no entra? Tomate rojito, ¿por qué no entra? Qué rico tomate. Pero el tomate en la mañana no es muy bueno. Mejor en ¿A mi mister le gusta el tomate? me encanta el tomate. Soy fan, me Ay, yo lo declaro odio. fanático El del tomate es tomate. rico, El pero lo encuentro más rico rico, cuando es con ajo. con ajo. ¿Sabe qué sí me Sabéis que a mí gusta? me encanta la ensalada chilena, pero me duele la cabeza con mucho ajo. No sé qué problema tendré, pero me duele la cabeza con mucho ajo. Eso, Pero me eso es encanta, normal, mister. me También está encanta, me acostumbrado encanta. tanto niño. Puede Pero ser. ¿sabe a mí que sí me gusta mucho? La lechuga. La Yo lechuga también consumo, yo rico. consumo, la lechuga sí, la Ay, me lechuga con gusta. limón y Pero cebolla. es que a mí me gustan todas las ensaladas. ¿Qué ensalada no les gusta? A mí la de beterraga no me puede A mí gustar. no me Me gusta, a mí gustan no me todas las Ay, a mí ensaladas, me gusta. encanta literalmente todas esa las mezcla. ensaladas. Me gusta la zanahoria, la beterraga, El la de repollo. lechuga, la de repollo, la de apio, la de todo. De verdad, a la Mi Lex no le ensalada gustaba el favorita. repollo, parece. Es delicioso. La A mí beterraga, de sí. verdad, chiquillos, no me puede gustar. No sé por qué, pero ¿Qué es no me gusta. betarraga? Es La beterraga, La, betabel, creo que se llama, en otra parte. no, la remolacha, Alexa. La remolacha. Ah, ay no, eso sí es maluco. No, no me qué La gusta. rico. morada. A la La que Paula es rica. tampoco le gusta la beterraga, ¿cierto? La única manera de que paso la beterraga es con jugo, porque mi madre me daba jugo de beterraga cuando era chico, y ahí como que apenas me lo tomaba. Pero, Mister, Ganas de vomitar. no, Mi, sí, era mi horrible, era ensalada horrible. favorita es la de la ensalada César. A mí sinceramente me Esa es mi gustan todas las favorita. ensaladas, pero mientras sean con limón, porque si es con Es que vinagre rica, no. la ensalada César es riquísima. ¿Cuál es la ensalada Ay, César? a Me mí tampoco suena. me gustan con vinagre. ¿Le Con suena? Es limón lechuga con aderezo, Profe, Chiquillos, a mí jamón, me gustan todas pan. las ensaladas. vayan entrando, ya somos Me 13, bueno, gustan ahí todas estamos las bien. ensaladas, solo que si es es con limón nomás, porque si es con vinagre no me gusta. Entiendo, Ahí con entiendo. vinagre no se siente mucho el vinagre. El limón, con el limón le da un toquecito más sabroso. Sí, El el limón le vinagre da un es súper malo. toquecito. Y la sal también, ¿ah? No miren el menú. Y el aceite, por ejemplo, el tomate lo, Sal de oliva. el tomate lo comen con sal y aceite o no le echan aceite. Ay, yo Yo sí le echo sí. sal y aceite para que le quite el sabor mister asqueroso Yo que le echo tiene. aceite y sal, pero hay gente que no le echa el aceite. Pero ¿Por cuando qué? están ensalados, cuando se lo come solo. Sí, ya chiquillos. Yo cuando está la Otro, ensalada. otro día vamos a hablar de ensaladas, pero hoy vamos a comenzar con la clase del día. Entonces, unidad número En la 4. última clase hablamos de ensalada. La última clase hablemos de ensaladas, ningún problema. Unidad número 4, entonces. Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana. 2 puntos, civilizaciones de América, ¿cierto? Súper importante. Bueno, ahí hay una pirámide egipcia, no tiene nada mucho que ver, pero se entiende la idea. Esta pirámide que está acá, esta pirámide sí es azteca, sí es maya, ¿cierto? Está dividida entre los dos tenían esta cultura de hacer las pirámides de esta forma, ¿cierto? Pirámide escalonada que le llaman, ¿ok? Aquí tenemos Una un pregunta, proverbio. ¿dónde estaba el dorado? ¿Cómo? Perdón, Martín. ¿Dónde estaba el dorado? El Dorado era una ciudad de ficción, la cual se inventaron
estas antiguas civilizaciones precolombinas, con el objetivo de que los europeos y los españoles principalmente que venían a esta tierra se fueran de su territorio. Era como para echarlos, le inventaron una excusa así como, no, mira, ándate para otro lado, ¿cachai? Y ahí voy a encontrar lo que estoy buscando. Era un Ah, bait, ok. como dirían los jóvenes en la actualidad, era un baiteo. Dicho esto, bueno, aquí Lo baiteaban. lo baiteaban, exacto. Dicho esto, una frase, ¿cierto? Un proverbio azteca heredado con tradición que ha surgido de generación en generación, el cual es una aspiración, hacer que algo bello que no existía exista por mí. Mira qué cosa más linda, mira qué cosa más bella. Hacer algo que no existía y que sea bello exista ahora gracias a que yo lo creé. Algo que sea de la naturaleza o algo que sea un descubrimiento científico o algo que ayude a la humanidad, ¿cierto? Grandes descubrimientos Yo han hice un surgido así. descubrimiento científico. ¿Cómo, perdón? Yo hice un descubrimiento científico. ¿Cuál es su descubrimiento científico, Antonella? ¿Cuál fue esto bello que ahora Leche, existe gracias a usted? chocolate y café se despiertan por las mañanas. Qué rico, chocolate y café, sí, 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 te deja harta Sí. azúcar, azúcar a la avena, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta unidad? El objetivo principal de esta unidad es el objetivo número 16, ¿ya? Los dos que están a tu lado son secundarios, pero también vamos a tratar de pasarlos para que también quede un poco más claro, ¿cierto? ¿Y cuál es el objetivo de aprendizaje número 16? Dice así: reconocer en expresiones culturales americanas del presente la confluencia del legado de múltiples civilizaciones, como la maya, la azteca, la inca, la griega, la romana y la europea, ¿cierto? ¿Se acuerdan que nosotros en la Edad Media vimos cómo estas tres tradiciones religiosas, estas tres tradiciones de los pueblos, se unieron para crear la cultura occidental, ¿cierto? ¿Se acuerdan que estaba la cultura germana, la cultura greco-romana y la tradición judeo-cristiana, ¿cierto? Y con estas tres tenemos la cultura europea, ¿cierto? La cual va a llegar acá a América para juntarse y también para dominar, porque recuerden que esto también fue un contexto de guerra, para dominar, ¿cierto? A la cultura que estaba acá en América Mister, Latina, ¿cierto? ¿qué cultura fue la que predominó en América? Disculpa. La tradición española en gran parte de América, ¿cierto? Recordemos que nosotros hablamos español, y en algunas partes la tradición portuguesa también, pero esta tradición tanto portuguesa como española podríamos juntarla en la tradición occidental, que se le llama, o la tradición europea, ¿cierto? El cristianismo, el latín, la construcción de casas, el derecho romano, ¿cierto? Todas estas costumbres, todas estas tradiciones nosotros las heredamos de Europa, ¿sí? Y como ellos fueron los que ganaron las guerras, como ellos fueron los que dominaron estos territorios, la tradición americana, ¿cierto? La tradición de estos pueblos inca, del pueblo mapuche, del pueblo azteca, del pueblo maya, fue subyugada a un segundo lugar, ¿cierto? A estar de forma intrínseca en la sociedad, como por ejemplo con palabras como las palabras que nosotros mencionamos al comienzo de la clase, ¿ok? Dicho esto, también buscamos en este objetivo de aprendizaje es describir las principales características culturales de las civilizaciones maya, azteca e inca, e identificar aquellos elementos que aún persisten hasta el presente, ¿cierto? Súper importante también eso. Y la tercera sería reconocer formas de convivencia y conflicto entre las culturas de las civilizaciones estudiadas y debatir la importancia que tienen el respeto, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos. Esto es súper importante, chiquillos, porque vamos, no pasaron más de 1000 años para que nosotros andemos peleando porque qué cultura es mejor, ¿cierto? Si la cultura mapuche debería ser mejor, si la cultura europea debería ser mejor. Ambas merecen respeto y ambas merecen un lugar en nuestra sociedad, porque ambas configuran nuestra cosmovisión actual, ¿sí? Eso es súper importante tenerlo en consideración, ¿ya? Em, es cierto que la cultura mapuche ha sido muy relegada por el Estado chileno, es cierto que deberían tener muchos más derechos y también estos derechos deberían estar de forma explícita en nuestra Constitución, estamos de acuerdo, yo también estoy de acuerdo con esta premisa. No obstante, no considero que esto deba considerarse como un credo, el cual, que por ejemplo va a llegar a que nosotros vivamos en rucas, ¿cierto? Yo personalmente no quiero vivir en una ruca, ¿cierto? Prefiero vivir en mi casa. No obstante, tampoco estoy en contra de que la gente quiera vivir en estas rucas, ¿cierto? Y también llevar una tradición mucho más relacionada con el sentimiento mapuche. ¿Se entiende la idea? Ambas merecen respeto y ambas merecen una subvención por parte del Estado, ¿sí? Súper importante eso Sí. también para comprender todo el proceso que pasaron durante todos estos miles de años estas guerras, ¿cierto? Entre españoles y mapuches, ¿cierto? La resolución de conflictos de manera pacífica. Súper importante también eso. Bien, partamos.
¿Qué visión del mundo se transmitió en América? ¿Qué visión del mundo se transmitió en América? Bueno, principalmente la que se transmitió fue la tradición española, ¿cierto? La tradición occidental, la tradición europea. ¿Cuál es la religión que predomina en América en la actualidad, chicos y chicas? ¿Cuál es la religión que predomina en América en la actualidad? Váyanme respondiendo. Esa, La religión ¿Cuál es la religión? Cristiana. La religión cristiana, la religión católica, ¿cierto? Correcto. Y cuando los europeos llegaron, dijeron que la excusa era que querían civilizar a nuestros pueblos precolombinos, ¿cierto? Ellos querían culturizar a nuestros pueblos precolombinos, dando por hecho que ellos no ya estaban culturizados ni que tenían sus propias cosmovisiones. Y vamos, que uno podría estar un poco de acuerdo o en desacuerdo de que la cultura europea, por supuesto, que cuando llegaron acá a América, estaban con mucho más avances tecnológicos que la gente que vivía acá. Yo creo que eso es innegable, ¿cierto? Es algo que resaltaba a la vista de todos, ¿cierto? Pero eso no quiere decir, ¿cierto?, que la resolución de conflictos de forma pacífica podría haberse llevado a cabo. Porque, por ejemplo, ustedes ven a pueblos bárbaros, si yo les muestro estas imágenes, ustedes ven que aquí hay pueblos bárbaros, pueblos que merecen ser civilizados, si yo les muestro estas imágenes de la tradición maya, azteca e inca. No. No, ¿cierto? Son pueblos que están practicando sus ritos. Y yo creo que el problema fue acá que los españoles cuando llegaron les impactó tanto el hecho de ver que había cultura acá en América, que habían tradiciones acá en América, que eran tan diferentes a la de ellos, que por ese simple hecho eran pueblos bárbaros, ¿cierto? Eran pueblos que no correspondían a su propia cotidianeidad. Dicho esto, ¿cierto? Los tipos se ensimismaron, ¿cierto? Porque la cultura europea dominara acá en América. Y lo consiguieron, personalmente yo creo que lo consiguieron bastante, porque si nosotros miramos estas imágenes, igual como que nos resultan un poco lejanas, ¿cierto? ¿No les pasa que ustedes miran estas imágenes y dicen, wow, yo no me veo así, yo no me he visto así, ni tampoco tengo muchas tradiciones de este legado, ¿cierto? Entonces, yo creo que pasa esto en gran parte del territorio americano, ¿cierto?, en la actualidad, de que no se identifica tanto con sus raíces precolombinas. Lo cual, ¿cierto?, no considero que sea un error, pero sí también debería ser importante que nosotros también nos interesemos más por estos pueblos originarios, ¿cierto? Porque como podemos apreciar, como podemos ver, acá no había una barbarie, como era lo que se quería vender en Europa, ¿ya? Dicho esto, súper importante tenerlo en consideración. También es innegable de que también acá en América se practicaban sacrificios humanos durante gran parte antes de que llegaran los europeos, lo cual sí podríamos considerarlo una conducta bastante bárbara, ¿cierto? Pero ¿a quiénes sacrificaban? Regularmente a los ladrones, regularmente a los asesinos, lo cual se encuentra también estipulado en algunos códigos de justicia en algunas partes del mundo. En algunas partes del mundo la pena de muerte se aplica para ciertos casos. Y acá en nuestro país no existe la pena de muerte, ¿cierto? Pero esto no estaba muy alejado de los sacrificios humanos que se hacían en nuestras culturas precolombinas. Dicho esto, yo estoy en contra de la pena de muerte, ¿cierto? Simplemente es un ejemplo que quería dar. ¿Qué más? Dicho esto, continuamos. Vamos a responder unas preguntas las cuales se encuentran dentro del texto que tenemos a continuación, ¿cierto? Seguimos. ¿Alguien se ofrece a leer o les digo yo a alguien que lea? Yo leo. Jorge, usted no, porque siempre lee, lo siento. ¿Alguien más? Liudis, ¿puede leer usted, Liudis Torres, por favor? Por supuesto. Ya, por favor. Los dos primeros párrafos. Pero, ¿no se puede agrandar este texto? Mire, si quiere lo estoy transmitiendo en Zoom, para que venga Zoom y ahí lo estoy... Ahí está. Sí. Las metáforas cosmovisionales y mitológicas fueron siempre y lo seguirán siendo resultado de la estrategia existencial de los pueblos en su marcha hacia una situación mejor. Generan maneras de ver e interpretar tanto el universo circundante como los acontecimientos y cambios substanciales de la sociedad.
los fines implícitos de estas creaciones, cuyo origen generalmente se pierde en el tiempo, son la cohesión de la sociedad que las produce, su identidad, su calidad de vida y progreso. Es esta la razón más profunda y legítima por la que a lo largo de miles de años, en un mismo continente, en forma discontinua o escalonada, fueron cristalizando diferentes experiencias culturales en íntima relación con el ecosistema. ¿Leo el otro, mister? Sí, por favor. Las cosmovisiones y los sistemas milíticos religiosos producidos por los pueblos no constituyen un depósito preexistente que se copie o se herede recopilado en algún libro, ni el contenido de alguna verdad absoluta, sino que son el resultado de una lenta creación de los hombres para dar coherencia y sentido a su existencia en un determinado tiempo y lugar. Ellas aseguran pautas. Pautas. Permite. Ujú. Pautas o estrategias de convivencia, principios éticos y respeto a las organizaciones sociopolíticas. Y ¿cómo? Pautas. Y al medio Y- manantial de recursos cuando esta producción falta o se traba por cualquier circunstancia, como el caso de América desde 1492. Los pueblos pierden fuerzas y cohesión o cultural milenaria, específicamente cosmovisiones, mitos y religión, de pueblos aniquilados por la todavía primitiva y salvaje al margen de la verdadera historia. Ya, muchas gracias, Leodis. Bueno, como el bien leía el dice el texto, ¿cierto? Está hablando de cuándo se extinguen las cosmovisiones y cómo se crean las cosmovisiones, ¿cierto? La primera parte de la cita nos dice cómo se crean y después la segunda parte dice cómo son exterminadas y cuáles son las razones de por qué son exterminadas, ¿cierto? Eh, por ejemplo, dice que las civilizaciones, en el caso de América, desde 1492, fueron eliminadas, ¿cierto? Tanto las cosmovisiones, los mitos y religiones, de alguna manera por ser consideradas primitivas y salvajes, ¿cierto? Al margen de esta verdadera historia, que era la historia que estaba, ¿cierto?, publicada de la mano de los españoles. Y como dice al final, las cosmovisiones, mitos y religiones de nuestro continente, las que fueron arrasadas y las que de alguna manera sobrevivieron, constituyen algunos aspectos vertebrales de la cultura actual, pero no son dogmas que se deban imponer. Encierran valores humanos, en tanto estrategias de vida de los pueblos que las crearon, y como tales merecen respeto, tanto o más que las foráneas, por perfectas y estructuradas que éstas aparezcan ante nuestro análisis. ¿Se entiende? A pesar de que uno tenga el modelo heredado de Europa, que parezca ser mejor que el que tenía el pueblo mapuche, eso no quiere decir que el del pueblo mapuche no merezca el respeto que merece, ¿cierto? Ahora bien, que merezca respeto no quiere decir que sea impuesto al resto de la sociedad. Vamos, que si yo quiero una medicina mapuche, también debo aceptar el derecho de que no todos van a querer esta medicina mapuche, ¿cierto? Porque yo voy a preferir una medicina que esté asegurada por el pensamiento científico, lo cual es absolutamente respetable, ¿cierto? Y debe ser valorable. Dicho esto, respondamos estas dos preguntas para ir cerrando, chiquillos, este comienzo a esta nueva unidad, ¿cierto? Según el texto, ¿qué aspectos forman parte de una cosmovisión? Jorge, ¿tú crees que el aspecto que forma parte de una cosmovisión sea que son y siempre será la estrategia existencial de los pueblos? ¿Tú crees que la respuesta número A es la correcta? Sí, sí, como la manera central de operar del pueblo. ¿Tú crees que, pero ojo, porque te preguntan por qué aspectos, ¿tú crees que la respuesta A está dando aspectos? No, yo creo que es la B. ¿Tú crees, cuál crees que es la respuesta correcta, Jorge? La B. La B. Martín, ¿tú crees que la respuesta C podría ser la correcta?
que son las características económicas de los pueblos. ¿Esto es mencionado en el texto? ¿Se habla de economía en el texto que leímos recién? Martín. Bueno, Martín se nos quedó dormido al parecer. Al parecer no se encuentra, se quedó dormido el man. Isidora Riquelme, ¿tú crees que las características que forman parte de una cosmovisión son las características económicas de los pueblos? Isidora. Ahorita, por ejemplo, que había desactivado el audio y no encontraba dónde estaba Zoom porque no aparecía en las aplicaciones mientras estaba viendo Ah, la... pero tú, Martín, crees No hablaba de economía en el... en el texto, ¿cierto? Correcto. Y la última sería D. Son las herramientas tecnológicas sociopolíticas de hablantes angloamericanos. Para nada, ¿cierto? No creo que eso tampoco se parezca mucho a lo que leímos. Y la respuesta correcta, ¿cierto? Como también lo dijo Jorge, sería la respuesta B, ¿cierto? ¿Qué aspectos forman parte de una cosmovisión? La cohesión de la sociedad, su identidad, la calidad de vida y el progreso, ¿cierto? Eso forma parte de una cosmovisión. Eso es lo que se quiere lograr. Por ejemplo, si se sacrificaban a los ladrones y se sacrificaban a los asesinos en las culturas aztecas y la cultura maya, ¿qué querían demostrar los pueblos con esto, ¿cierto? Querían demostrar que robar y asesinar era algo malo, por lo tanto no lo querían esto dentro de su cultura, y por eso era que ellos, era el que los sacrificaban, ¿cierto? Entonces, todo tiene un mensaje, todo tiene un significado. Las pirámides escalonadas que tenían, el proverbio azteca que leímos anteriormente, todo tiene un significado y todo tiene una función dentro de esta cosmovisión, que es la cultura, ¿ya? Súper importante mencionarlo. Hoy en día la cultura es mucho más universal, ¿cierto? Hoy en día ustedes escuchan cantantes que vienen de Inglaterra, escuchan cantantes que vienen de Estados Unidos, que vienen de Corea, ¿cierto? Y eso también forma parte de su propia cultura, ¿cierto? Por eso la cultura se dice que hoy en día es mucho más universal. Y para allá vamos yendo, ¿cierto? Seguimos con la última pregunta. ¿Cuál es la importancia actual de las cosmovisiones americanas? Antonella Pulido, ¿usted cree que la importancia actual de las cosmovisiones americanas es que son un pilar fundamental de los sistemas políticos de los pueblos? Antonella, señorita Antonella. No, mister, no creo que sean una No, no, pilar cierto. fundamental. Cierto, No. absolutamente de acuerdo, lo dice en el texto y, por ejemplo, nosotros no nos regimos, nuestro código penal y nuestro código civil no se rige por la cosmovisión inca o la cosmovisión mapuche, ¿cierto? Nuestra economía no se rige por cuál era la economía mapuche, que probablemente era el intercambio, ¿cierto? Era el trueque. Nosotros nos regimos por un sistema económico basado en el dinero, ¿cierto? Súper importante. Julieta Fernández, ¿usted cree que la importancia actual de las cosmovisiones americanas es que afectan a los sectores tan importantes como la salud, la educación y las viviendas? Julieta, Agüita. Julieta, ¿me escucha? Aló. No me escucha, Julieta, al parecer. Sebastián Chacín, ¿usted cree que la importancia actual de las cosmovisiones americanas es la salud, la educación y las viviendas? Sebastián Chacín. Yo creo que es la C. Es la C, ¿cierto? Son son columnas vertebrales de las sociedades actuales, pero no deben ser dogmas que se deban imponer. Súper importante ese legado, ¿cierto, chiquillos? Súper importante. Chuta, Sebastián se había caído. Exacto, ¿cierto? La respuesta correcta sería la respuesta número C, ¿cierto? Y lo dice en el texto de forma explícita, ¿cierto? Y la D que decía en la actualidad se encuentra en rasgos de las convenciones americanas, o sea, en la actualidad no se encuentra en rasgos de las convenciones americanas, eso es falso, ¿cierto? Eso es falso. Tenemos fiestas tradicionales, tenemos algunos lenguajes, por lo tanto, súper importante tenerlo en consideración. Bueno, chicos, esto ha sido un preámbulo de la clase de la unidad que se nos viene el día de hoy. El PPT, como siempre, al final de esta presentación, ustedes van a encontrar la actividad que tienen que hacer. Es súper cortita, no va a requerir mucho tiempo y lo hice también en función del tiempo que nos está quedando, ¿ya? Deje un momento que les saco pantallazo a la clase del día, o sea, a la lista del día de hoy. Y dicho esto, yo me estoy despidiendo, chiquillos, que tengan un lindo fin de semana.
que lo pasen con sus familias, descansen, recuerden que tienen que hacer la prueba, tienen hasta el domingo de la próxima semana para hacerlo, los que no hayan enviado el trabajo, y nos vemos la próxima semana. ¿Ya?